Quiero empezar dándole una revisada a la serie 1, que como saben, pues se entrega el día del examen. Es el pase de entrada a su examen. Son nada más cinco ejercicios, 5 puntos. El primero dice, describir los lenguajes denotados por las siguientes expresiones regulares. Aquí lo único que hay que hacer son palabras que empiezan, o sea, escribirlo con palabras. Cadenas que empiezan con A o con 2 As y terminan con una A y puede haber más en medio, debe de existir una B como como penúltimo carácter, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas en este primer ejercicio? Simplemente es escribir con palabras qué cadenas acepta la expresión regular. ¿Ok? Yo sí. Sí, profesor. Sí. Muy Sí, bien. profe. En la 2 dice construir el autómata finito para los ejercicios del apartado 1. Es pues dibujar el autómata finito de estos ejercicios. Ese es el 2. Yo creo que tampoco hay complicaciones, ¿verdad? El 3 dice escribir definiciones regulares para los siguientes lenguajes. Aquí pues es escribir la expresión regular de lo que pues aquí se escribe con palabras. Todas las cadenas de letras que comiencen con una letra mayúscula. ¿Sí? Es hacer lo inverso, es escribir la expresión regular para el enunciado. Este está bien fácil, ya lo tienen por ahí. Ese es el 3. El 4 dice elegir 2 ejercicios del apartado 3 y programar el diagrama de estados. Es decir, programarlo en C, con funciones recursivas, así como hicimos el de las vocales. Y el 5 dice elegir 5 ejercicios del apartado 1 y o 3 y generar el analizador léxico en Lex. ¿Sí? Se entrega el día del examen parcial. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo quieren hacer el examen parcial? ¿El miércoles o el lunes? El lunes. Lunes. El lunes. Seguro. El lunes, ¿por qué tan pronto? ¿Se refiere a este miércoles o al miércoles de la próxima semana? La próxima. Entonces Miércoles, Entonces, el entonces. lunes. ¿Qué día entonces? Decídanse pues. El miércoles de la próxima semana. El miércoles de la próxima semana. Sí. El miércoles, seguros. O sea, pasado mañana. No, de la próxima semana, profe. El miércoles 13 de octubre, ¿va? Sí. Ok. Ok, muy bien. Conste, ya quedamos. Para el miércoles de la siguiente semana. Estoy buscando. ¿Dónde quedó? Estás. Bien. Entonces les estoy subiendo ahorita la serie y ya la tienen en el Classroom para que puedan Profe, empezar. ¿los videos ya los subió? Según yo, sí, todos. A ver, de una vez, déjeme checar. Según yo, sí, compiladores. El último que subí tiene fecha del 29 de septiembre. O sea, el miércoles pasado. Sí, están todos. ¿Quiere la lista, la liga de la lista? Sí, por favor. Ahí le van. Ahí están en el chat. La lista. Gracias. Pues nada. Listo, pues.
Ahí conforme vayan revisando la serie, pues tal vez les salgan dudas, quizás. Las revisamos. La serie es a mano, ¿verdad? Sí, la serie es a mano, por supuesto. Correcto. A mano. Mientras van revisando sus series, pues seguiremos con el siguiente tema, que es analizador sintáctico. Lo que sigue del léxico, ¿verdad? Entonces, por favor, Martínez García, Gabriela, Presente. ¿me puede ayudar a leer, por favor? Sí. Dice funciones. Es la fase del analizador que se encarga de verificar la secuencia de tokens que le suministra el analizador léxico que vayan ordenadas en base a una gramática del lenguaje a compilar. En caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico y lo pasa al resto del compilador para que lo siga procesando. Muy bien, gracias, Gabriela. López Luna, Demian. Sí, profe. ¿Qué es un token? Un token es como un, se me fue. Como una orden. Ajá. Aquí en el contexto de los compiladores, pues no sería una orden. ¿Qué sería un token? Digamos que es la unidad mínima de información, ¿sí?, que reconoce el analizador léxico, ¿ok? Como una palabra reservada, como un identificador, como algún operador, un símbolo especial, ¿sí? Eso, acompañado de cierta información, por ejemplo, en qué orden apareció, si fue la primer identificador que se encontró, el segundo o el tercero, o si pertenece a tal clase, etcétera. Eso, ese par de información, como tal, la palabra reconocida y pues más o menos qué es o en qué número va el orden en el que apareció, eso sería un token, ¿sí? Estos tokens los genera el analizador léxico y se los suministra al analizador sintáctico. ¿Sí, Demián? López Hernández Emanuel. Presente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué es una gramática? Una gramática es la regla que utiliza para reconocer un lenguaje. Ándele, sí, más o menos es un conjunto de cosas, ¿no? En primer lugar está el símbolo inicial, después están los símbolos terminales, después están los símbolos no terminales, y por último están, pues, las reglas que permiten combinar estos símbolos, pues, para formar un lenguaje, como bien dice usted, ¿verdad? Esa sería una gramática, un conjunto de reglas que nos permiten determinar un lenguaje, definir un lenguaje, ¿sí? Muy bien, López García. Juan Ángel. Presente. Aquí ¿Cómo estoy. está? Bien, bien, bien. Bien, entonces, una de las funciones del analizador sintáctico es tomar estos tokens, tomar la gramática, pero ¿para qué? Para generar la tabla de símbolos. No, ¿qué cree que la tabla de símbolos ya la generó el analizador léxico? Incluso esta tabla de símbolos también le sirven al analizador sintáctico para sus funciones. Y no es cierto, sí estoy grabando, Eric. Sí, se está grabando desde que vimos la serie. Entonces, le decía que se toman estos tokens, se toma la gramática para verificar que lo que trae el programa fuente está bien escrito en un orden correcto, ¿verdad? Que los tokens están uno después de otro en el orden en el que está establecida la gramática. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Gracias. Lira Navarro. Lira Navarro. Navarro. Otra vez no vino, ya lleva 2 veces, 2 clases seguidas que no viene. Ya me preocupó. Lázaro Martínez. Sí, aquí estoy, pero Lira mandó mensaje en el chat. Ay, siempre nunca reviso el chat. Ah,
Sí, ya vi. Bien, Lira, entonces ahí escríbanos, por favor, ¿qué es un árbol? Vamos a quitarle su falta a Lira. ¿Qué es un árbol? Mientras nos dice que es un árbol, ¿quién? Lázaro, ¿verdad? Lázaro, ¿dónde quedó? Aquí está. Me ayuda, ay, se regresó desde el principio. Sí, ¿me ayuda a leer Lázaro, por favor? Claro, dice funciones. El analizador sintáctico construye una representación intermedia del programa analizado. Construye un árbol de análisis a partir de los componentes léxicos que recibe, aplicando las producciones de la gramática con el objeto de comprobar la corrección sintáctica de las frases. Muy bien, gracias. Ya nos escribieron que es un árbol. Es una estructura de datos que tiene un nodo raíz y varias hojas o nodos finales. Pues sí, esta estructura de datos es la que construye el analizador sintáctico, ¿no? A través de los componentes léxicos que va recibiendo y con ayuda de las reglas gramaticales, ¿no? Entonces, su objetivo es construir un árbol sintáctico que pues me permita reconocer que lo que está bien escrito, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sigamos. Sigamos. Leyó Lázaro. Gracias, compañera Anet. Jaime García Jesús. Sí, profe. Ayuda a leer, por favor. Sí, funciones. Comprobar que el orden en que el analizador léxico le va entregando los tokens es válido. Para ello verifica que la cadena pueda ser generada por la gramática del lenguaje fuente. La salida del analizador sintáctico es una representación en forma de árbol sintáctico de la cadena de componentes léxicos producida por el analizador léxico. Muy bien. Entonces, pues sí, la función es que del analizador sintáctico es que una cadena de tokens, recordando que cada token es una palabra, luego es común confundir que una cadena de tokens es solo una palabra. Digamos que es un conjunto de palabras, ¿verdad? Lo que está reconociendo el analizador sintáctico. Determinar que esto está bien escrito, ¿sí? Y para hacerlo, pues verifica de nuevo la cadena, es decir, la vuelve a escribir siguiendo las reglas de la gramática. Si llega a la cadena que le está entregando el analizador léxico, pues dice que sí la reconoce, que sí es válida, ¿no? Y además, construye el árbol sintáctico para pues que sea utilizado por el resto de los análisis de la compilación. ¿Sí? Muy bien. Hernández Nájera Sandra. Presente. Hola. ¿Me ayuda a leer, por Hola. favor? Sí. Árbol sintáctico es una representación gráfica de una derivación que filtra el orden en el que se aplican las producciones para sustituir los no terminales. Muy bien. Entonces, como ustedes saben, un árbol sintáctico es una estructura de datos, pero para construir un árbol de toda una gramática, pues serían muchas ramas las que se generarían. En realidad, el árbol sintáctico lo único que hace es construir la rama correspondiente a la cadena que está analizando en ese momento. ¿Sí? Continúa, compañera, por favor. Uy, ya se fue a dormir. La raíz del árbol es el axioma inicial. Como nodos internos del árbol, se sitúan los elementos no terminales de las reglas de producción que vayamos aplicando. Y cada uno de ellos poseerá tantos hijos como símbolos existan en la parte derecha de la regla aplicada. Muy bien, entonces, como les decía, a partir de lo que está analizando en ese momento, se genera ese árbol en particular. Sería imposible generar el árbol de toda la gramática, sino que es solamente de la cadena que está analizando, ¿sí? Como bien dice la compañera, la raíz del árbol pues va a ser el axioma inicial y los nodos internos pues van a ser generados a través de las reglas de producción que vayamos aplicando y cada una de ellas poseerá tantos hijos, tantas ramas, tantos nodos como símbolos existan en la parte derecha de la regla aplicada. ¿Sí?
Muy bien. Gracias, Sandra. Hernández Castañeda, ¿vino? Sí, aquí estoy, profe. Hola. Hola. Bien, bueno, ahorita me ayuda, ¿eh? Entonces, pues más o menos esto funciona así. Aquí está nuestro programa fuente, entra al analizador léxico, este genera la tabla de símbolos y además le va entregando tokens conforme el analizador sintáctico se los va pidiendo. ¿Sí? Entonces aquí hay digamos, un loop hasta que termina de leer todo el código y después el analizador sintáctico genera el árbol sintáctico correspondiente a nuestro programa para ser entregado al resto de las etapas, que con ayuda de la tabla de símbolos continuará el análisis del proceso de compilación. ¿Sí? Entonces, entra una cadena de componentes léxicos al analizador sintáctico. A través de una gramática, simplemente genera un árbol sintáctico. ¿Sí? Pero como les decía, no genera el árbol sintáctico completo, sino solamente la rama correspondiente a esa cadena. Tenemos el ejemplo del árbol sintáctico de la expresión 2 menos 3 más 5. Ahora sí, compañero, ayúdeme a leer, por favor. Sí, profe. Funciones. Pero esta es la teoría. En la práctica, el analizador sintáctico dirige el proceso de compilación, de manera que el resto de fases evolucionan a medida que el sintáctico va reconociendo la secuencia de entrada, por lo que a menudo el árbol ni siquiera se genera realmente. Muy bien, es lo que les venía diciendo, ¿no? Todo el árbol no se genera, solamente una rama, ¿sí? Muy bien. Continúa, compañero, por favor. Sí. Funciones prácticas. En la práctica, el analizador sintáctico también incorpora acciones semánticas que se colocan en el resto de las fases del compilador, excepto el analizador léxico, desde el análisis semántico hasta la generación de código. Informa de la naturaleza de los errores sintácticos que encuentra e intenta recuperarse de ellos para continuar la compilación. Controla el flujo de tokens reconocidos por parte del analizador léxico. Entonces, en la práctica, el analizador sintáctico también hace estas tres acciones. Incorpora acciones semánticas que van a utilizar el resto de las fases del compilador. También informa de la naturaleza de los errores sintácticos que encuentra y además se debe recuperar de los errores pues para que se continúe el proceso, encontrar más de un error, ¿no? Y no detenerse. Controla el flujo de tokens reconocidos por el analizador léxico, ya que pues el analizador sintáctico le va pidiendo tokens al analizador léxico, ¿sí? Ay, creo que me regresé. Sí. Sí, gracias, compañero. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? González Alamilla. González Alamilla. Y no vino. Iba invicto González Alamilla. Me comentó que tuvo que salir, pero ya iba para su casa. Ah, ok. Ojalá llegue. Gallardo Tinoco. Presente. ¿Me escucha? Sí, se le oye. ¿Me ayuda a leer, por favor? Funciones. En definitiva, realiza casi todas las operaciones de la compilación, dando lugar a un método de trabajo denominado compilación dirigida por sintaxis. El analizador sintáctico es la unidad que guía todo el proceso de compilación. Es decir, por un lado va solicitando tokens y al mismo tiempo va dirigiendo el análisis semántico y generando el código intermedio. Entonces, como pueden ver, es muy importante el analizador sintáctico, ¿no? Incluso hay un método que se llama compilación dirigida por sintaxis, en donde a través de este análisis se va dirigiendo tanto el análisis léxico como las demás etapas del compilador, tanto el análisis semántico como la generación de código. Muy bien. Continúa, compañero, por favor. Por supuesto. Manejo de errores sintácticos. Maneja los errores encontrados, pero continúa funcionando sin detenerse hasta llegar al final del archivo de entrada. Las primeras versiones de los programas suelen ser incorrectas, y un buen compilador deberá ayudar al programador a identificar y localizar los errores. Es más, considerar desde el principio el manejo de errores puede simplificar la estructura de un compilador y mejorar su respuesta a los errores. Muy bien, entonces esta parte es muy importante, ¿verdad? Un buen compilador que nos diga cómo manejar los errores, o incluso ya la mayoría lo hace, al momento de ir escribiendo nos va diciendo en qué nos vamos equivocando, pues simplifica mucho
el proceso de compilación, ¿verdad? Porque pues desde el inicio estamos escribiendo sin errores, pues será mucho más sencillo compilarlo y generar el código máquina. Bien, entonces los errores en la programación pueden ser de los siguientes tipos. Galán, ¿me ayuda a leer? Sí, profe. Tipos de errores. Los errores en la programación pueden ser de los siguientes tipos. Léxicos, producidos al escribir mal un identificador, una palabra clave o un operador. Están los sintácticos, por una expresión aritmética o paréntesis no equilibrados. Muy bien, gracias compañero. Fong Morales. Sí. En su experiencia, platíquenos más o menos cuándo ha cometido un error léxico. Podría ser cuando no pongo punto y coma. Cuando no pone punto y coma, ¿qué cree que ese no es error léxico? Ese sería un error sintáctico, ¿no? Porque no se encuentran los tokens de acuerdo al orden que se establece la gramática. Al faltar el punto y coma, ya estaríamos distorsionando el orden en el que deberían de ir las palabras, ¿sí? Un error léxico podría ser, por ejemplo, cuando usted escribe printften, ¿no? Que intercambia, por ejemplo, la T y la F, ¿sí? Ahí escribió mal el nombre de un identificador, ¿sí? Recuerde que las funciones son identificadores. El nombre de las funciones son identificadores. Entonces, pues si la escribe mal, ya ahí hay un error léxico, ¿no? ¿Sí? También, por ejemplo, si escribiera mal el while, por algún error de dedo escribiera mal la palabra, esos serían errores léxicos. Si usted declara una variable que empieza con la letra mayúscula y después en el código la usa sin la letra mayúscula, ese también sería un error léxico. ¿Sí? ¿Sí, Eduardo? Sí, de acuerdo. Va, que va. Díaz Ramírez. Joeli. Aquí estoy. Hola. En su experiencia, ¿cuándo ha cometido un error sintáctico? Pues cuando, por ejemplo, voy poniendo bloques y voy poniendo, no sé, if entre paréntesis y, Ajá. no sé, ya había otro paréntesis ahí y no cierro el paréntesis, Ajá. pues allí habría un error sintáctico. Sí, muy bien, ¿verdad? Cuando le falta poner un paréntesis. Uno más común todavía es cuando utilizan llaves y les sobra una llave o les falta una llave, ¿verdad? Ajá, ese también. Yo creo que al inicio, en el primer semestre, más de uno llegó a poner punto y coma después del for. ¿Sí? Ese error, bueno, al menos en los primeros IDEs que manejaron, no lo veía como un error a la hora de compilación, sino que hasta la hora de ejecución, ¿verdad? Porque, pues, digamos que sí se podría escribir, pero ahí se queda el for sin hacer nada, ¿no? Entonces, normalmente no lleva punto y coma el for, porque no tiene caso ponérselo. Eso serían errores sintácticos. Muy bien, gracias compañera. Castro Alonso, Yo presente. ¿me ayuda a leer, por favor? Claro. Tipos de errores. Semánticos. Como un operador aplicado a un operador incompatible. Lógicos. Puede ser una llamada infinitamente recursiva. De corrección. Cuando el programa no hace lo que el programador realmente deseaba. Muy bien, gracias. Gracias, Jessy. Candia Marcial Uriel. Sí, aquí presente. Hola. En su experiencia, ¿cuándo ha cometido un error semántico? Cuando, por ejemplo, intento sumar un string con un int o algo así. Cuando intenta sumar una cadena con un entero, ¿verdad? Llega a pasar. Sí. Y eso en especial en los lenguajes de programación que son fuertemente tipados, ¿no? Que no se permiten conversiones de tipos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en C, si usted suma un entero con un flotante, sí se puede. Simplemente el resultado va a ser un flotante, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Otro posible error que tal vez algunos cometieron era cuando querían, no sé, manipular un apuntador con una variable.
¿no? Eso a veces es común, que se nos olvida cómo operar con los apuntadores y simplemente queríamos sumarle una variable. Entonces, ahí no se podía, ¿sí? Eso sí era un error en tiempo de compilación. El compilador no te permitía hacer eso desde el inicio. ¿Ok? ¿Sí? Otro, por ejemplo, pues podría ser cuando el contexto en la programación orientada a objetos, ¿no? Cuando estaba en un contexto estático y ustedes lo querían manejar el objeto en un contexto no estático, ¿sí? Pero sí, han cometido esos errores, llega a pasar, ¿no? Muy bien, muy bien. Calvo Reyes. Sí, profe. En su experiencia, ¿cuándo ha cometido errores lógicos? Pues una vez que puse un while con Ajá. un while true para que se estuviera repitiendo constantemente, pero se me olvidó poner un break, entonces siempre se repetía y nunca se terminaba. Y nunca se acababa, ¿verdad? Esos son los más comunes de errores lógicos, cuando de alguna manera dentro del while no llega a cambiar la condición y siempre se queda verdadera, siempre se va a quedar ahí en ese fragmento de código. Muy bien, Brandon. Brito Serrano. Me dijo que no iba a poder conectar, profe, que no tenía internet. No tiene internet, qué barbaridad. ¿Cómo le vamos a Estuvo con hacer? datos. ¿Cómo le va a hacer el día del examen? Bueno, yo creo que ya tiene, ¿no? O Para ese espero. día, ojalá que sí, si no, sí se va a ver en serios problemas Miguel Ángel. Híjoles, ojalá lo pueda resolver. Arias Sanguino, perdón, Jacqueline. Sí, profe, ¿me escucha? Claro que sí. En su experiencia, ¿cuándo ha cometido errores de corrección? Por ejemplo, cuando estábamos tratando de programar los lenguajes, cuando no nos reconocía la palabra, pero realmente la tenía que reconocer, entonces tenemos que identificar que habíamos definido mal el patrón, ¿no? Algo así. Exacto, muy bien. Y cuando simplemente su programa no hace lo que usted esperaba, ¿no? Ajá. Tan sencillo como eso. Y yo creo que esos son los más comunes, los errores en los que hemos caído, quizás. O no, a lo mejor y nunca nadie ha caído en estos errores. Gracias, Jacqueline. Antonio Roblero. No está Antonio Roblero. Híjole, iba invicto. ¿Sí está? Pues gríteme. Perdón, es que pensé que me escuchaba. Antonio Roblero, dígame usted rápidamente, ¿qué tipo de análisis podemos detectar los errores léxicos? ¿Con qué tipo de análisis? ¿Con qué tipo de análisis? Sí. Es con el analizador léxico, ¿no? Sí, así es, muy bien. Con el analizador léxico podemos detectar precisamente los errores léxicos, ya que es el encargado de verificar que las palabras estén bien escritas, entre otras funciones, por supuesto. Muy bien. Gracias. Ya llegamos al inicio de la lista. Ya le dimos la vuelta. Serralde Flores Andrea. Sí, profe. ¿Con qué análisis? Ahora, ¿por qué? Dice aquí su reunión terminará en 10 minutos. ¿A poco ya pasaron 400 días? Ay, no creo. No, pues no ha pasado ni un año. Sí, ya pasó un año de la pandemia, ¿verdad? Año y medio. Ya, profe. Qué barbaridad. Bueno, entonces, ahorita que se terminen estos 10 minutos, se vuelven a conectar, ¿ok? Por favor. Y ya acabando la clase, pues actualizo esa cosa. Se supone que me lo daban con tiempo indefinido. Pero bueno, habrá que decir, sigo aquí, lo sigo usando. Ahora sí, compañera, entonces me decía que con qué análisis se detectan los errores sintácticos. Compañera Andrea Serral de Flores. ¿Con qué análisis se detectan los errores sintácticos? ¿Qué pasó? Sí estaba, ¿no? ¿Todavía me escuchan?
Sí, sí, lo escuchamos. ¿Qué le habrá pasado a Andrea? Sí, sí estaba. Híjole, Santillán, Serafín, Carla, Daniela. Sí, profe. ¿Con qué análisis detectamos los errores sintácticos? Con el analizador sintáctico. Eso, muy bien, ¿verdad? Porque es el encargado de verificar que la secuencia de tokens se encuentra escrita en un orden correcto. Si empezamos con una llave que abre, se debe terminar con una llave que cierra. Muy bien. Gracias. Rojas, Eng, Aurelio. Presente. ¿Con qué análisis detectamos los errores semánticos? Pues con un analizador semántico. Muy bien, con el análisis semántico, ¿verdad? Que es el encargado, pues, de verificar que los operandos se encuentren del mismo tipo, entre otras cuestiones. Muy bien, Aurelio. Rivas. Sí, profe. ¿No anda muy cruda, Rivas? No, no ando cruda, profe. Pues fue su cumpleaños, ¿no? Sí, apenas, pero no tomé. No invito. Bien, Pues entonces, es que pandemia. allá no hay pandemia. ¿Con qué análisis podemos detectar los errores lógicos? Pues con un analizador lógico, ¿no? No es cierto, eso ni existe, quizá. Pues es que no sé, pues, no sé, profe, la verdad. Pues no hay, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser responsables No, de porque lo que son escribimos, otros. ¿cierto? Ajá. Ya ve, profe, es el efecto de mi cumpleaños. Sí, podría ser que tal vez sí exista por ahí un analizador, que intentara determinar dentro de las condiciones, dentro de las instrucciones que tienen que analizar condiciones, pues saber si estas son verdaderas o falsas y si dentro del código hubiera alguna instrucción que alterara esa instrucción, ¿no? Esa condición. Pero pues realmente es mucho gasto. Se complica mucho hacer este tipo de análisis, entonces por eso, al menos yo no conozco un compilador que tenga esa función y que la tenga bien hecha. No sé ustedes si han visto algo así. Yo uno era en diseño digital, que era cuartos. O sea, si estaba mal algo, decía como en qué línea y decía tal cual que era lo que le faltaba. No sé si... Pero diseño digital, o sea, nada más eran, digamos, análisis de compuertas, ¿no? Sí. Pero ya un lenguaje de programación, al menos yo no he visto. No. Sí, realmente sería un compilador bastante complejo y nada más dedicado a ver si te equivocaste, pues como que es mucho desperdicio. Muy bien. Gracias, Frida. Reyes Martínez. Presente, profesor. Muy bien. ¿Cómo usted se imagina que con qué análisis podríamos descubrir errores de corrección? Pues con un debugger, ¿no? Para ir revisando línea por línea dónde fue el error. Nada Porque, más o sea, que ahí. sí compila, pero no hace exactamente lo que uno quiere. Exacto, ¿no? Para descubrir este tipo de errores, pues es algo ya muy complicado. De igual manera, no lo podríamos incluir dentro de un compilador, sino que es todo un proceso, como usted dice, de debugger, ¿no? Analizar línea por línea qué está pasando, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Pues esos son los errores comunes en la programación. Perverso. Sigamos, pues. ¿Quién sigue? Usted fue Juan Carlos, ¿no? Reyes Luna. Aquí, profesor. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí, claro. Tipos de errores. Los errores de corrección no pueden ser detectados por un compilador, ya que en ellos interviene el concepto abstracto que el programador tiene sobre el programa que construye, lo cual es desconocido y probablemente incognoscible por el compilador. Así es, ¿no? Simplemente, cada cabeza es un mundo, cada programador tiene su concepto abstracto de lo que quiere hacer, de lo que quiere plasmar. Continúa leyendo, por favor.
La detección de errores lógicos implica un esfuerzo computacional muy grande, en tanto que el compilador debe ser capaz de averiguar los distintos flujos que puede seguir un programa en ejecución, lo cual, en muchos casos, no solo es costoso, sino también imposible. No solo sería costoso averiguar tus errores lógicos, sino a veces imposible, ¿no? Porque podría idearse que si hay una condición, debe de existir una instrucción que modifique esa condición, ¿no? Por ejemplo, en un for, si tú dices, mientras que i sea mayor que 0, y luego i más, entonces sí hay una instrucción que podría modificar la variable en la que está involucrada la condición, pero pues es i más, siempre va a incrementar a la variable, y si la condición es que sea mayor que 0, pues ahí de todas maneras hay un error lógico, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues sería imposible que lo detectara el compilador, porque pues existe una instrucción que modifica la condición, nada más que pues no llega a romper el ciclo, sino que al contrario, ¿no? Se sigue yendo hacia el infinito. Muy bien. Ramírez Flores. Hola. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí. Manejo de errores. Los compiladores actuales se centran en el reconocimiento de los 3 primeros tipos de errores. Los errores de sintaxis son los que se pueden impedir la correcta construcción de un árbol sintáctico. Muy bien, entonces los errores de sintaxis son los que pudieran impedir que se construya nuestro árbol sintáctico. Continúa, compañera, por favor. Nos interesa que cuando el compilador encuentre un error, no cancele definitivamente la compilación, sino que se recupere y siga buscando errores. Recuperar un error no quiere decir corregirlo, sino ser capaz de seguir construyendo el árbol sintáctico a pesar de los errores encontrados. Muy bien, entonces, pues eso es lo que nos interesa, ¿no? Que un compilador no se detenga al primer error, sino que se recupere de él y que siga buscando más errores, ¿no? Que encuentre de preferencia todos los errores. Hay veces que les ha pasado seguramente que nada más tienen un error, ¿sí? Y cuando corrigen ese error, les salen 27 errores más, ¿verdad? Entonces, ese error pues estaba tapando los otros demás errores. ¿Sí? Eso pues no fue muy bueno porque digamos que no se recuperó de ese primer error, ¿sí? Ya no encontró los demás errores, pero pues nos interesa mucho que el compilador encuentre pues los errores, de preferencia todos los errores que tiene nuestro código. ¿Sí? Gracias, compañera. Pisano Flores. Pisano. ¿No está Pisano? Iba invicto, Pisano. Qué barbaridad. ¿Sí está? Sí está, pero no se le oye. A ver, grítame. Pero no me grite. Pero no me grite. ¿Ya? Ya. ¿Está en la lluvia? ¿Está en la lluvia? No. No, pues el No me va a poder ayudar a leer. Bueno, pues ya le puse su asistencia. Pérez León. José Pérez León. ¿Qué? ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. El manejador de errores. ¿Me ayuda a leer, compañero? Claro. Dice, manejador de errores. El manejador de errores es un analizador sintáctico. Debe tener como objetivos indicar los errores de forma clara y precisa. Debe informar mediante los correspondientes mensajes de tipo de error y su localización. Recuperar el error para poder seguir examinando la entrada. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, pues, se deben de indicar los errores de forma clara y precisa. Yo he visto compiladores que te dicen, en la línea 27, columna 12, ¿no? Sí, pero ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Ahí qué? Sí está bien la localización, pero ¿de qué tipo? ¿Qué me faltó? ¿Escribí algo mal? ¿Me faltó un punto y coma o qué? ¿No? También se debe de recuperar el error para poder seguir examinando el archivo de entrada. ¿Sí? No se pierde, Aurelio. Ya después se juntan las dos. Bueno, las voy a editar. Se guarda el video de la anterior sesión y también el de esta sesión y ya yo los pego y te los subo después.
No se preocupe por eso. Muy bien. Soriano me ayudó, ¿verdad? Sí. Soto Hernández, ¿me ayuda a leer, por favor? Profe. Sí, se oye, adelante. Distinguir entre errores y advertencias. Las advertencias se suelen utilizar para informar sobre sentencias válidas, pero que, por ser poco frecuentes, pueden constituir una fuente de errores lógicos. No ralentizar significativamente la compilación. Muy bien, esta es una de las, de lo que se persigue, ¿no? Con el manejador de errores. Distinguir entre errores y advertencias. Hay cosas poco comunes que llegan a aparecer, pero que no necesariamente son un error. Sí podrían constituir una fuente de errores lógicos, es decir, al momento de ejecutar nuestro programa, ahí aparecen esos errores. Pero pues hay que permitir que se ejecute, que se genere el código ejecutable, porque probablemente no sea un error. ¿Sí? También lo que se persigue con el manejador de errores es que no se haga lento este proceso. ¿Sí? Que no por estar buscando hasta el más mínimo error nos vamos a tardar 2 horas en compilar nuestro programa, no tendría mucho caso, ¿ok? Sí, muy bien. Estrategias para gestionar los errores detectados. Me ayudó Soto. Ahora ayúdame Tapia Solís, por favor, a leer. ¿No está Tapia? Qué barbaridad, Tapia. Lleva 2 seguidas que no viene. ¿Qué le habrá pasado? Valdés Guzmán Brenda. No está. La compañera nunca ha venido, ¿cómo ven? Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, José Pérez León. ¿Se encuentra? Pérez León. Pérez León, Jesús Alexis. Tampoco. Ya no vino igual. Nomás vino la primera clase. Y según yo, sí tengo la actualizada, pero quién sabe. Padilla Reyes. Sí, aquí está el profe. ¿Me ayuda a leer, por favor, Padilla? Claro. Estrategias para gestionar los errores una vez detectados. Ignorar el problema. Esta estrategia consiste en ignorar el resto de la entrada hasta llegar a una condición de seguridad. Una condición tal se produce cuando nos encontramos un token especial, por ejemplo, un punto y coma. Ándele, muy bien, ¿no? Ignorar el problema, o sea, nada más decimos, aquí hay un error y me sigo hasta el punto y coma. Yo aviso en qué línea e ignoro el problema, ¿no? Siempre se habrán preguntado, ¿y para qué servirá el punto y coma? Pues este es uno de sus usos. Al manejador de errores le sirve mucho, ya que puede ignorar un problema hasta el punto y coma, sin indicar que ahí hay un problema, pero continuar el análisis después de ese punto y coma. Por eso es muy importante que siempre exista, que no se les olvide que lo pongan a la hora de programar. Bueno, ya a estas alturas ya no les pasa eso. Nava Rosales, Juan Manuel. Sí, profesor. ¿Me ayuda a leer, por favor? Claro. Espéreme. Dicen en el chat, entonces Python, ¿cómo le hace? Exactamente, ¿cómo le hace para detectar errores? Pues hace más o menos lo mismo. Si llega a ignorar el problema, ignora hasta donde hay una tabulación diferente. Hasta ahí ignoraría el problema, sería como que su carácter de control. Hasta donde encuentra una tabulación distinta, pues hasta ahí ignora el problema. Ahora sí, compañero, ¿qué le dije que iba a hacer? Ayudarme a leer, ¿verdad? Ahora sí, me ayuda a leer. Recuperación a nivel de frase. Intenta corregir el error una vez descubierto, insertando un token que posiblemente corrija el error. Sí, aquí lo que hace, por ejemplo, si te faltó el punto y coma, te pone el punto y coma. Si te faltó un paréntesis, te pone el paréntesis. Si te faltó las comillas, te pone ese. Rara vez te podría ayudar insertando una variable completa, sino que son tokens, digamos, sencillos, ¿no? Entre comillas, las comillas dobles, una coma, el punto y coma. ¿Me continúa leyendo, por favor? Claro. Reglas de producción adicionales.
Este mecanismo añade la gramática formal que describe el lenguaje, reglas de producción para reconocer los errores más comunes, lo cual nos da mayor control e incluso permite recuperar y corregir el problema y emitir un mensaje de advertencia en lugar de uno de error. Sí, se han topado con este tipo de IDES que les hace eso, les completa casi toda la frase. ¿Alguien ha visto algo así? Sí, ya son muy comunes, ¿no? Incluso nada más le van dando el tabulador y ya les aparece qué seguir. O por ejemplo, algunos que en programación orientada a objetos, si ustedes escriben el objeto y el punto, les aparece qué puede, ándele como el Visual Studio, qué pueden escribir a continuación, si un atributo o un método que puede utilizar este objeto, ¿verdad? Seguramente se han topado con eso. Ya es muy común actualmente. Compañeros, ¿le sigue? Por favor. Corrección global. Este método trata por todos los medios de obtener un árbol sintáctico para una secuencia de tokens. Si hay algún error y la secuencia no se puede reconocer, entonces este método infiere a una secuencia de tokens sintácticamente correcta, la más parecida a la original, y genera el árbol para dicha secuencia. Entonces, este método, obviamente no va a ignorar el problema, va a introducir tokens o incluso va a introducir toda una frase para a toda costa construir el árbol sintáctico, ¿verdad? Entonces, ¿usted fue quién? Padilla, ¿verdad? Nava. Nava, gracias Nava. Muñoz García. Sí. ¿Cuál es la mejor técnica de manejo de errores? Ignorar el problema, recuperar a nivel de frase, insertar un token, insertar una regla de producción o la corrección global. De tokens. ¿El de tokens cree que es la mejor? ¿Por qué? Porque digamos que si no nos importa el costo computacional que tiene la corrección global, esa sería la mejor estrategia, porque a toda costa vamos a construir un árbol que nos permita sacar adelante nuestro programa. ¿Sí? Ahí está el riesgo de que pues, nuestro programa termina siendo no exactamente lo que queríamos, ¿verdad? El de ignorar el problema, pues es eficiente porque es rápido, te dice dónde están los problemas, sin embargo, no te ayuda a corregirlos, nada más te dice que están en tal y en tal lugar. Y digamos que cada estrategia tiene sus pros y sus contras, ¿no? Básicamente, en el costo computacional se radican estas desventajas de las últimas estrategias, ¿no? Como la de corrección global. Sin embargo, para programadores no experimentados, una corrección global le ayuda muchísimo en sus programas. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿O no? sí. Sí, ¿verdad? Muñoz García. Sí. Ayúdeme a leer, ándele. Gramática utilizada por el AS. La gramática que acepta el analizador sintáctico es una gramática libre de contexto. Una gramática G queda definida por una tupla de 4 elementos, NTPS, donde N es igual a no terminales, T es igual a terminales, P reglas de producción, S axioma inicial. Muy bien. ¿Me continúa leyendo, por favor? Analizador N igual a no terminales, símbolos básicos a partir de los cuales se forman las cadenas. El término token es sinónimo de terminal. T igual a terminales. Variables sintácticas que denotan conjuntos de cadenas. Los conjuntos de cadenas denotados por los no terminales ayudan a definir el lenguaje denotado por la gramática. Muy bien, perfecto. La última, por favor. P igual a reglas de producción. Especifican la forma en que puede combinarse los terminales y los no terminales para formar cadenas. Muy bien, perfecto. Gracias, compañero Muñoz, ¿verdad? Sí. Mesa.
Aquí estoy, profe. ¿Qué tal, Mesa? ¿Qué es una gramática entonces? Es una estructura que está compuesta por un conjunto de símbolos Sí, muy bien. y se utiliza para crear palabras. Para crear palabras, más que palabras, pues nos ayuda a analizar una secuencia de palabras, ¿no? Ok. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los símbolos terminales? Pues son aquellos símbolos que son aceptados por nuestra gramática. Los símbolos terminales. Digamos que son las variables que ayudan a definir al lenguaje denotado por la gramática. ¿Sí? Como tal, pues son los símbolos. De plano son los símbolos. Por ejemplo, en un lenguaje de los ceros y unos, ya ves, se acuerda que definimos la expresión regular que determinaba si una cadena tiene ceros pares o unos impares y así, ¿se acuerda? Entonces, en este caso, los símbolos terminales serían el 0 y el 1, ¿ok? ¿Sí? Los no terminales, pues serían los símbolos a partir de los cuales se forman las cadenas. Básicamente era la literal con la que nombrábamos a los estados, ¿sí? Básicamente serían esos los no terminales, ¿ok? Las reglas de producción pues especifican la forma en la que pueden combinarse estos terminales y no terminales para formar las cadenas. ¿Okay? Entonces recuerden, una gramática es una tupla definida por 4 elementos, los símbolos no terminales, los símbolos terminales, las reglas de producción y el axioma inicial. ¿Sí? Méndez Cuenca. Dígame. ¿Qué entiende usted por axioma inicial? Pues un axioma bueno, yo me acuerdo que en matemáticas era como una regla, entonces me imagino que es como una regla que tiene que seguir nuestro, bueno, pues nuestro lenguaje o nuestro compilador. Al principio podría ser, no sé, por ejemplo, en C las que tenemos que definir librerías. Sí, nada más que en este contexto el axioma inicial va a ser el primer símbolo no terminal a partir del cual vamos a generar pues todas las cadenas, todos los demás elementos, ¿sí? Ese va a ser nuestro axioma inicial, va a ser un símbolo no terminal con el cual a partir de generamos todos los demás. De acuerdo. Muy bien. Seguimos pues. ¿Quién sigue? Mejía Sánchez. Sí, profesor. Ayúdame a leer, ¿no? Por favor. Claro. Gramática utilizada por el AS. Una regla de producción puede considerarse como equivalente a una regla de reescritura donde el no terminal de la izquierda es sustituido por la pseudocadena del lado derecho de la producción. Podemos considerar que una pseudocadena es cualquier secuencia de terminales y o no terminales. Formalmente se dice que una pseudocadena alfa deriva de una pseudocadena beta y se denota por alfa, ¿cómo sería? Alfa deriva de beta. Alfa deriva en beta, muy bien, así exactamente. Eso sería una regla de producción. Es una regla de reescritura. Si yo tengo del lado izquierdo un símbolo, dentro de la cadena voy a sustituir ese símbolo por lo que tenga del lado derecho. Es como una asignación. Si A es igual a 1, 2, 3 y tengo en la cadena ABC, pues entonces el resultado será 1, 2, 3, ABC. ¿Sí? Es como ir sustituyendo las variables dentro de una cadena. Algo más o menos así. Entonces les decía que el axioma inicial dentro de un alfa puede haber varios no terminales que pueden ser reescritos. Estos terminales entonces pueden ser reescritos a través de las reglas de reescritura. ¿Sí? Esto hace que aparezcan pues los siguientes conceptos. Maya Ortega.
Otra vez no vino, ya esta sería la tercera que no viene Maya. ¿Por qué? ¿Por qué? Martínez Paredes, Eric. Sí, aquí estoy. Contestó, creo que Maya Maya por contestó en chat. el chat. Ah, qué bueno, Maya, que anda por aquí. Le iba a pedir que me ayudara a leer, pero si no tiene micrófono, pues no se preocupe. Aquí le pongo que sí vino. Sí vino Maya. ¿Qué entonces, qué, Eric? ¿Me va a ayudar a leer o qué? Sí, claro, sin Dante. problema. Órale. Derivación. Derivación por la izquierda. Es aquella en la que la reescritura se realiza sobre el no terminal más a la izquierda de la pseudocadena de partida. Derivación por la derecha es aquella en la que la reescritura se realiza sobre el no terminal más a la derecha de la pseudocadena de partida. Entonces esto no es otra cosa más que el orden en el que vamos a reescribir, como les decía en el ejemplo, ¿no? Si A vale 1, 2, 3 y por ejemplo B vale 1 y C vale 4, 5, 6, si yo derivo de izquierda a derecha, derivación por la izquierda, pues voy a sustituir primero la A y el resultado tendría 1, 2, 3, B, C. Si yo derivo por la derecha, pues empiezo a sustituir de derecha a izquierda. Entonces, el primer símbolo no terminal que reescribiría sería C y el resultado sería AB 456. ¿Sí? Eso es todo, nada más es el orden. Aquí tenemos un ejemplo en donde E deriva a E más E deriva a E por E deriva en num, E deriva en ID, E deriva en paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Entonces, esta es una gramática ambigua que reconoce expresiones aritméticas, por ejemplo, ID multiplicado por ID y sumado con ID. ¿Sí? Y pues entonces vamos a ver ese ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo lo tendríamos que ir haciendo? Entonces, déjenme copiarla. ¿Dónde quedó? Acá estás. E que deriva en E. No, esta se queda acá arriba. Ahorita les comparto lo que estoy arreglando aquí. Listo, ya lo tengo. Vamos a compartir ahora el Word. Ahí está, entonces esta es mi gramática. ¿Sí? Y yo quiero reconocer la cadena, si es posible reconocer la cadena con esta gramática, ID que multiplica a ID que suma a ID. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Primero parto del axioma inicial. Entonces, el axioma inicial deriva en, para tratar de reconocer esto, ¿cuál elegirían? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? El axioma inicial, pues, puede derivar en cualquiera de estas. ¿Cuál elegirían primero para tratar de reconocer esta cadena? La 4. La 4, muy mal, ¿verdad? Porque si ponemos la 4, E que deriva en ID, del lado izquierdo ya no tengo ningún elemento no terminal que se pudiera reescribir. ¿Sí? ¿Qué otra elegirían? La segunda, muy bien. La segunda, ok, ponemos eso. Y entonces, como estoy de izquierda a derecha, voy a reescribir en ese orden, de izquierda a derecha. Entonces, ahora voy a escribir la E. ¿Cuál pondrían? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? ¿Cuál eligen? La 5. La 5. Muy mal, ¿verdad? Porque la 5 derivaría en paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y eso quedaría, pues, resultaría en esto, ¿verdad? Y pues mi expresión inicial no tiene paréntesis, ¿ok? Entonces, pues la 5 no. Si no es la 5, ¿qué otra? La 4. La 4, muy bien, en ID. Entonces, el resultado sería ID asterisco E. ¿Ahora cuál? La 1, ¿no? La 1, sí, la 1. Entonces escribiría ahí.
espérame, me faltó, aquí. E deriva en ID, que multiplica a la 1. La 1 era E más E. Muy bien, ¿ahora cuál? La 4. La 4. E deriva en ID por ID más E. Y por último, ¿cuál? Nuevamente la 4. Nuevamente la 4. Muy bien, nuevamente la 4. Y listo. Entonces, mi cadena a la que llegué, la que resultó, es exactamente igual a la inicial. Entonces, pues sí se puede escribir esta cadena con esta gramática. ¿Ok? ¿Sí? De izquierda a derecha, pues sería exactamente lo mismo, nada más cambiamos el orden, ¿no? Queremos reconocer la cadena ID que multiplica a ID más ID. Ahora lo vamos a hacer entonces de derecha a izquierda. ¿Cuál usamos primero? Bueno, pues primero a fuerzas, E debe derivar en algo. ¿En qué derivamos? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? ¿La 1? La 1, a ver, vamos a ver si llegamos. Con la 1, E deriva en E. Ahora voy a derivar de derecha a izquierda. Entonces, eso quiere decir que primero voy a sustituir que voy a reescribir este elemento. Tendría entonces E más E. ¿En qué deriva? ¿En qué deriva ese E? En ID. En la 4. En la 4, muy bien, en ID. Entonces, ahora ya debo de buscar cómo reescribir este. ¿Cuál usarían? E deriva en 2. La 2, ¿verdad? Muy bien, la 2. E que multiplica a E más ID. Luego, ¿cuál? La 4. La 4 tendría este resultado. Y por último, la ID. 4 de nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Falta otra ID. Y listo, ¿verdad? Entonces, la cadena a la que llegó es exactamente igual a la que tenía de entrada. Por lo tanto, pues se reconoce como válida dentro de este lenguaje. ¿Ok? ¿Fácil o difícil? Pues fácil. Fácil. Muy bien. ¿Qué les parece si pues vemos más ejemplos con otras gramáticas? ¿O le seguimos? ¿Acabamos esta? No sé. ¿Cómo ven? También les quería dejar tiempo para que revisaran la serie. Bueno, vamos a acabar. Estas ya son poquitas y ya de ahí se siguen con su serie, ¿no? Al fin que son poquitas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Martínez Hernández Niver. Profe, Mande. ¿puede bajarle tantito nomás para ver cómo hizo el de derecha a izquierda? ¿Qué pasa? No, al Word, al Word. ¿Ahí? Ese mero, sí, gracias. Eso, muy bien. Usted me dice. Ya, listo, gracias. Muy bien, muy bien. Ah, sí, les estaba diciendo que íbamos a ver más diapositivas, pero no la estaban viendo, se quedaron en el Word. Bien, recursividad. Martínez Hernández Niver, ¿no llegó? Sí, profe, ahora sí estoy aquí. Qué bueno. Me preocupé la última clase. ¿Qué le pasó a Niver? Estaba yo, ni pude dormir. ¿Me ayuda a Mucho leer, por trabajo, favor? profe. Sí. Dificultades para la creación de gramáticas. Recursividad. Permite reconocer infinitos lenguajes con un número finito de reglas. Se expresa por medio de una o más reglas no recursivas, que son la base, y una o más reglas que son recursivas y que permiten crecer la estructura del lenguaje, aplicándose a sí mismas una y otra vez. Entonces, pues esta sí es una dificultad para crear gramáticas, pero una vez que logramos crear una gramática con recursividad, podemos reconocer infinitos lenguajes con un número finito de reglas, y esto pues en realidad es muy útil, ¿no? Se expresa por medio de una o más reglas que no sean recursivas y una o más reglas que sean recursivas. Entonces, sí es algo difícil de crear estas gramáticas, pero una vez que se tiene, nos resultan muy útil. Por ejemplo, esta gramática, entero deriva en entero seguido de dígito. Entero deriva de dígito, y dígito pues es del 0 al 9. Entonces,
En realidad, entero puede derivar en entero, 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 en muchos enteros, ¿sí? Esta es mi regla recursiva. Y estas dos son mis reglas no recursivas. Sin estas, sin las reglas no recursivas, podría yo entrar en un loop infinito y nunca salir de entero, 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 entero. ¿Sí? Pero en cambio puedo yo escribir entero, 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 n veces y después ir sustituyendo en entero, dígito, 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 dígito. Al final va a quedar una cadena con puros dígitos. Y este símbolo no terminal llamado dígito, pues puede derivar en símbolos terminales del 0 al 9 y así construir cualquier número a través y gracias a la recursividad. Yo sí. Va. Martínez García, Isaac. Hola. Hola. ¿Me ayuda a leer? Sí. Ambigüedad. Una gramática que produce más de un árbol de análisis sintáctico para cierto enunciado es ambiguo. Si una gramática tiene alguna de estas características, podremos afirmar que es ambigua. Entonces, esta sí es una dificultad. Debemos de evitar escribir gramáticas ambiguas porque pues con una misma cadena puedo yo significar dos diferentes situaciones, ¿no? Entonces, las gramáticas con ciclos son gramáticas ambiguas. S deriva en A, pero luego a su vez ese A deriva en S, y aquí podría nunca terminar. Esta sería una gramática ambigua. Las gramáticas que tengan, con solo una regla que tengan de este tipo, E que deriva en E, es una gramática ambigua, ¿sí? Como el ejemplo que vimos, es una gramática ambigua, ¿sí? Dice aquí que se me termina en 10 minutos. Entonces, pues ya no se reconecten, acabémonos los 10 minutos y el resto de la clase, pues, le dedican a la serie si les es posible, ¿no? Si están muy cansados, pues descansen y ya después ven la serie, pero si tienen energías, ahí échenle un ojito para que se traigan dudas el resto de las clases y pues estén mejor preparados para el examen. Gramáticas con reglas que ofrezcan opciones alternativas, por ejemplo, S que deriva en B, pero a su vez S deriva en C, es una gramática ambigua. Producciones recursivas en las que las variables no recursivas de la producción pueden derivar a la cadena vacía, también sería una gramática ambigua. Símbolos no terminales que puedan derivar a la cadena vacía y a la misma cadena de terminales y que además aparecen juntos en la parte derecha de una regla o en alguna forma secuencial, pues sería una gramática ambigua, ¿sí? Es decir, simplemente si deriva a una cadena vacía y además aparecen juntas del lado derecho, pues es una gramática ambigua. Entonces les decía que en la medida de lo posible, pues evitar gramáticas ambiguas, pero si no, sí pueden existir, como la que vimos en el ejemplo, que reconoce expresiones matemáticas. Nada más que pues a la hora de construir el análisis, el analizador léxico o el sintáctico, más bien el sintáctico, perdón, pues se dificulta un poco la construcción de estos analizadores, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? No. Muy bien. No, profe. Entonces nos veríamos el miércoles siguiendo este tema y pues haciendo paréntesis para las dudas de la serie, ¿no? O quizás una hora de tema y una hora de dudas, ¿va? Si no les sale un ejercicio, pues acá lo podemos hacer entre todos. Vemos qué onda, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece bien? Ok. Perfecto, pues. Entonces, pues ya se pueden desconectar y nos vemos